¿Sí? ¿Estamos? Bueno, muy buenos días también a las personas que hoy día nos acompañan en línea. Que vamos a orar todos juntos ahora al Señor. En principio quisiera que, así como hemos hecho a un principio, oremos realmente por nuestro país, por nuestra nación. Amén. Señor, tú eres un Dios justo y realmente te pedimos por favor por nuestra nación, para que haya justicia en medio nuestro, Señor, para que se pueda ver tu justicia, Señor, en medio nuestro. Señor, oramos por nuestros gobernantes, para que realmente tú les des sabiduría, para que podamos vivir quieta, reposadamente en paz y tu evangelio corra, Señor. Señor, te pedimos también tu misericordia con la pandemia, Señor, y que por favor no se agrave esto, sino que retroceda, Señor, que vaya para atrás, Señor, o que se corte, Señor. Está en tu mano, Padre querido. Y por todos estos problemas políticos también, tú puedes ponerles un freno y por todo el problema económico que trae todo esto también, Señor. Señor, bendice esta nación. Señor, da trabajo a nuestros hermanos. Señor, da recursos, Dios, para el sustento de sus familias, y guarda a las familias también, Padre. Muchas gracias, Señor. Y también queremos ahora pedirte, Señor, por tu palabra. Oramos para que tu palabra halle cabida realmente en nuestros corazones y que podamos atesorarla y guardarla, Señor, y ponerla en práctica también. Señor, danos esa gracia de compartir tu palabra hoy día. Espíritu Santo, por favor, revélala, ábrela a nuestros corazones, Señor. En tu nombre, Señor, te pedimos. Y en tu nombre está esta reunión, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, solamente para entrar un poquito en contexto, ya vamos a continuar con el Evangelio de Marcos, así como hemos venido haciéndolo. En este tiempo último hemos ido viendo realmente varios aspectos que han ido saltando, que nos ha ido mostrando Marcos. Cómo el ministerio de Jesús realmente iba en aumento, ¿no? Y su popularidad también. Y bueno, eso ponía preocupados realmente a los sacerdotes y a los escribas. Y ahí comienza a haber como una rivalidad, ¿no? Y comienza a haber unos celos. Y esta gente realmente se propone matar directamente a Jesús. Ya desde el capítulo 2, fines entre el 2 y el 3, ya podemos ver eso. Y comienza una persecución. Ya comienzan en los siguientes capítulos, se acercaban y preguntaban por qué los discípulos arrancaban espigas, o por qué él hacía milagros en el día sábado, ¿no? Luego le pedían señales del cielo y le hacían preguntas engañosas, ¿no? Respecto al divorcio, ¿cómo es esto? ¿Cómo es aquello? Y una serie de preguntas también, sobre todo cuando el Señor va y saca a los mercaderes del templo, ¿no? ¿Y con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado esa autoridad? ¿No? Y comienzan a hacerle una serie de preguntas ahí como para trampearlo, ¿no? Sobre si había que dar impuestos, sobre también cuál era el más grande mandamiento, ¿no? Sabiendo que habían 600 y tantos mandamientos, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿No? Luego también le preguntaban así, le hacían preguntas engañosas, ya con la finalidad de
de atraparlo, ¿no? Sobre la resurrección, etc. Pero a cada una de estas preguntas el Señor responde con mucha sabiduría y con mucha gracia, y los deja realmente callados, básicamente. Ya no querían preguntarle nada, pero en su mente estaba buscando una oportunidad para destruirle, para matarle directamente. Y querían hacerlo antes de las fiestas. O sea, eso era su meta. ¿Ya? Bueno, esa es la situación que se está viviendo antes de entrar a esta porción. Vemos que estas personas no creían en el Mesías, no lo aceptaban como tal, ¿ya? Y más bien lo incriminaban. Ahora, aquí en el capítulo 14, vamos a ver los últimos momentos realmente de Jesús en medio de sus discípulos y en esta tierra. Bueno, hoy en particular vamos a tocar del verso 1 al verso 11. Entonces nuestra porción bíblica realmente va a ser directamente, va a ser Marcos 14 del 1 al 11. Bueno, el título que se ha puesto a esta enseñanza es la adoración verdadera brota de un corazón redimido por Dios. ¿Ya? Y como bosquejo, vamos a ver los versos 1 y 2, el significado de las fiestas, ¿ya? Y el complot de los sacerdotes y escribas. En el punto 2 vamos a ver vidas redimidas son olor fragante para Dios, ¿no? Del versos 3 al 9. Y en el punto 3 vamos a ver Judas traiciona a Jesús y se une al complot de los en contra de él, de los versos 10 al 11. Pero antes que entremos un poquito en la enseñanza propiamente dicha, quiero contarles una pequeña ilustración que he sacado de un libro de un escritor muy contemporáneo, se llama José Luis Navajo. Y ha escrito un libro que se llama Lunes con mi viejo pastor. Y ahí nos pone una ilustración muy simpática. Nos dice que Leonardo da Vinci, ¿no? Realmente el escultor, el pintor, el que pintó la Última Cena, ¿ya? Bueno, le tomó 20 años realmente pintar este cuadro. ¿Y por qué? Primero, porque tenía que encontrar una persona que representara a Jesús, ¿no? Y esa persona realmente tenía que reflejar nobleza, pureza, ¿verdad? Los más bellos sentimientos. Bueno, al final encuentra a un joven y lo pinta, ¿no? O sea, queda satisfecho con ese modelo y lo pinta. Es el primer personaje que pinta en el cuadro. Bueno, después escoge todos los otros discípulos, con excepción de Judas, y los pinta simultáneamente, pero a lo largo de mucho tiempo, ¿ya? Pero no encontraba realmente un modelo para Judas, ¿no? O sea, bueno, y fueron pasando los años, ¿no? Él quería que realmente sea una persona así de madura, pero que en su rostro pudiera reflejarse la traición, ¿verdad? La avaricia, o sea, eso es lo que quería. Bueno, él se pone en campaña y la gente también, y resulta que le cuentan de un famoso criminal que habían pescado y que estaba en la cárcel. Y Da Vinci va y lo mira y dice: este es el hombre que yo quiero para pintar a Judas.
Y bueno, hace todas las gestiones del caso y qué sé yo, encadenado con guardias, lo llevaban ahí al estudio y él lo pinta. Y una vez que termina de pintarlo, bueno, él queda satisfecho con su obra y lo llama al hombre. Mientras lo iba pintando, el hombre no daba ningún signo, o sea, parecía ausente, totalmente indiferente, o sea, su rostro como de piedra realmente, ¿no? Pero cuando termina la obra, lo llama y le dice, ven, te voy a mostrar. Y le muestra el cuadro. Y el hombre queda asombrado y de repente se pone de rodillas, ¿no? Y comienza a llorar. Y le dice Da Vinci, bueno, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿qué ocurre contigo? Y el hombre le dice, ¿no me recuerda, maestro? Yo nunca te he visto a ti. Y le dice, yo fui aquel que hace 19 años usted escogió para pintar a Jesús. ¿No? Entonces, bueno, Da Vinci, al igual que nosotros, podía ver rostros, ¿ya? Pero realmente no podía saber lo que había en el corazón de los hombres, ¿no? ¿Qué es lo que realmente había en el corazón de los hombres? La palabra en Jeremías 17:9 nos dice que engañoso es el corazón, ¿ya? Más que todas las cosas, y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Y en los versos posteriores nos dice que Él tan solo es quien conoce el corazón. Y entendemos que Él tan solo es quien puede transformar el corazón. Entonces nosotros a veces podemos ver vidas, pero no sabemos qué hay ahí adentro, como fue este caso, ¿verdad?, de ese joven. Bueno, a lo largo de la porción que vamos a mirar acá, vamos a encontrar personas también, ¿ya? Personas que tenazmente persiguieron y se pusieron en contra del Señor, pero otras que fueron transformadas por Dios, o sea, realmente cambiadas por el Señor. Y finalmente también vamos a ver una vida que estuvo junto al Señor por 3 años, ¿ya? Que fue su discípulo, pero que nunca le reconoció como Señor, ¿ya? Y Salvador, y finalmente le rechazó, ¿verdad? Bueno, con esto en mente, quiero que recuerden esta frase: la verdadera adoración brota de un corazón rendido, redimido por Dios, ¿no? Y cuando hablo de adoración, hablo de un culto a Dios, de un servicio a Dios, de nuestra comunión con Él, ¿verdad? Bueno, ok, entremos al punto 1 entonces, y vamos a leer los Marcos 14, y vamos a leer de los versos 1 y 2. Leo la primera frase y les hago una pequeña pausa. Dice, 2 días después de la Pascua, ¿ya? Solo otra vez para contextualizar. Pascua era una de las fiestas seguida de la fiesta de los panes sin levadura. Pero Pascua se podía llamar a toda la fiesta, así como también el primer día, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué nos está diciendo? Que 2 días después de la Pascua, ¿ya? Estamos hablando del martes en la tardecita, que para los judíos es miércoles. Es importante que ustedes tengan esto por lo siguiente que va a ir después. No ahora, pero en los siguientes días, ¿ya?
Entonces decimos que 2 días después era la Pascua. Ya 2 días después era la Pascua. Estábamos martes en la noche, miércoles para los judíos. El viernes era para la Pascua. Y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Bueno, Marcos nos está diciendo que no era cualquier día. O sea, era un día solemne. Se conmemoraba la Pascua y a continuación venían 7 días de los panes sin levadura. ¿Ya? Voy a tocar brevemente estas 2 fiestas. 1, la fiesta de la Pascua. ¿Ya? Pascua significa pasar de. ¿Ya? Es más, por ejemplo, en inglés lo llaman Passover, o sea, pasar encima. ¿Ya? Ustedes pueden leerla en profundidad en Éxodos 12, del 1 al 13, ¿ya? Del 1 al 14, perdón. Y que se recordaba en realidad lo que Dios protegió a los primogénitos de los israelitas cuando pasó el ángel de la muerte, pasó por encima, ¿no es cierto? El ángel de la muerte sobre las casas de los israelitas, ya que tenían pintado el dintel de la puerta con la sangre del cordero y sacrificado, y que comían ese cordero por familias. Bueno, ahora entendamos para nosotros hoy día, ¿no? Lo que nos decía David también hoy día. Cristo era ese cordero, ¿ya? Que iba a ser sacrificado en lugar nuestro para librarnos de la muerte y de la condenación eterna. O sea que en última instancia para nosotros es ese significado profundo, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué significaba la fiesta de los panes sin levadura? Se conmemoraba realmente la liberación de Israel, de Israel de Egipto. O sea, cómo habían sido liberados de Egipto. ¿Ya? Y esto también se puede leer en Éxodo 12, pero en los siguientes versos, del 14 al 20. Y este era un gran acto realmente de salvación de la esclavitud y también de la idolatría, ¿ya? Con cada plaga el Señor estaba realmente, sofocando uno de sus dioses, ¿no? Y de esa gran ira de Dios, porque Dios estaba juzgando realmente el pecado y a los pecadores en ese momento, ¿ya? Bueno, ahora para nosotros también entendamos que es eso mismo, ¿ya? El Señor mismo también nos libra de todas esas cosas hoy día, ¿verdad? Ahora bien, los sacerdotes y los escribas estaban decididos a dar muerte al Señor, ¿ya? Por todo lo que ellos tenían en contra, por todo lo que habían venido albergando en su contra. Y también porque su popularidad para ellos era un riesgo. Porque ellos pensaban, en principio muchos de ellos habían confundido a Jesús pensaban que era un Mesías, pero por decirles revolucionario, que iba a destrozar Roma y iba a cambiar las cosas, ¿ya? Entonces, eso tenían miedo, digamos, también que esa popularidad de Jesús, ¿ya? Realmente pudiera hacer una revuelta popular. Por eso vemos en muchas partes como lo querían hacer rey a él, y él se subía al monte. Ya nunca él aceptó esa parte, ¿verdad? Pero los sacerdotes tenían temor de que él pudiera liderizar una situación de este tipo. Estos hombres, ¿ya? Y aquí vemos un primer contraste, ¿no?
no se daban cuenta de que Jesús realmente era el Cordero de Pascua, ¿no? Que Dios enviaba a este mundo para la redención y salvación. Estaban muy dispuestos a obedecer la ley, o sea, de guardar las fiestas, ¿ya? Pero al mismo tiempo estaban dispuestos a matar al Mesías anunciado por las Escrituras, ¿ya? Cosa que finalmente hicieron, lo rechazaron y lo llevaron a la muerte, ¿verdad? Bueno, Dios nos ayude realmente a nosotros hoy a no dividir las cosas, ¿ya? O sea, muchas personas piensan que una cosa es la religión, ¿ya? Les digo, estas personas guardando fiestas simplemente, ¿verdad? Y otra cosa es la vida. A la vez que querían guardar las fiestas, querían matar, ¿verdad? Pero realmente la cosa no es así, no es de esa manera, ¿verdad? Nuestro servicio y nuestra adoración al Señor tienen que ir de la conducta, de la mano con nuestra conducta cotidiana, con nuestra vida cotidiana, ¿ya? No podemos adorar a Dios, servir a Dios y no amar o odiar a nuestro prójimo, ¿no? Esa es una cosa que es importante, que tenemos que tener en claro en este primer punto. ¿Amén? Bueno, vamos a un segundo punto. Vidas redimidas son olor fragante para Dios. Y aquí vamos a ver del verso 3 al 9. Yo les leo en principio del 3 al 5. Dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Bueno, nos imaginaremos un poquito la escena también, ¿ya? La vamos a ir como visualizando. Por un lado, la historia ocurre en Betania, ¿ya? Betania era una ciudad bien cerca, a 3 kilómetros de Jerusalén, en la ladera oriental, ahí en el Monte de los Olivos. Ahí estaba Betania, ¿ya? Ahí es donde vivían Lázaro, Marta y María, los amigos de Jesús. En ese lugar vivían. Y Jesús en esta última semana, ya por lo menos 3 días de esa semana, pasaba durante el día en Jerusalén, pero pernoctaba en Betania. Pero se nos está diciendo que esa noche estaba ahí, en Betania, ¿ya? Bueno, ahora, ¿dónde se nos dice que estaba? En la casa de Simón el leproso. Bueno, es importante a veces poner atención a las cosas, ¿verdad? Porque no hay que confundirlo con Simón, con la casa de Simón el fariseo. Ya ahí se dio una escena similar, donde una mujer pecadora, ¿no?, vino y ungió, o sea, lavó sus pies, etcétera. ¿Se acuerdan de este fariseo, no? Pero el diálogo es totalmente diferente. Eso está en Lucas 7:36. ¿Ya? Pero aquí se nos está hablando de Simón el leproso. Bueno, ese apelativo, bueno, al final no sabemos si Dios lo sanó. ¿Ya? ¿Qué es lo más probable? Que el Señor lo haya sanado. Porque no hubieran estado en su casa con todos los invitados. Eso era una cosa prohibida. Un leproso no podía estar, ¿no?, con gente que estuviera sana. Y hospedar, digamos, a
a los discípulos, ¿no? O sea, imagínense a la señora, hoy tengo 12 invitados, ¿no? O sea, bueno, pues no es sencillo hospedar toda esa gente, ¿no? Y amigos, ¿no? Estaban Lázaro, María acá también, ¿verdad? Bueno, todo ese grupo de personas sentados a la mesa. Aquí se nos pinta, ¿no? O sea, que estaban sentados en la mesa, o sea, eran unas mesas pequeñitas, se reclinaban hacia atrás, ¿ya? Y de repente viene esta mujer. Marcos dice que vino una mujer y rompió ese frasco. ¿Ya? Era un frasco de adorno finísimo, ¿ya? Y rompe y derrama quebranta ese vaso de alabastro y derrama ese perfume de nardo sobre el Señor. ¿Ya? Ahora es bonito ir a otras escrituras para ver complementos, ¿verdad? Aquí en Juan 12:3, bueno, directamente Juan la identifica como María, la hermana de Marta y Lázaro. O sea, aquí no queda duda entonces quién era esa mujer. ¿Ya? Y más, Juan nos narra con mucho detalle qué es lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? En ese lugar. ¿Ya? Bueno, Marcos nos dice que había algunos que se enojaron, pero Juan en esa porción los identifica directamente a Judas Iscariote, ¿ya? Y esa porción sí se las voy a leer, Juan 12, del 4 al 6. ¿Por qué? Porque nos da información de María y nos da información de Judas también. Leo, Juan 12, del 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Ya? Entonces aquí Juan nos está aclarando bastante la escena, qué estaba ocurriendo allá, ¿no? Bueno, vamos un poquito a esa cuestión del nardo puro. O sea, ese perfume era un perfume caro. Ya era realmente como para los reyes directamente, ¿no? Era un perfume traído desde la India. Y ese mismo frasco era un frasco hermoso, ornamental, digamos. Y el costo era equivalente a 300 jornales, ¿no? Hace como un año de un obrero. Ese era el costo que tenía ese perfume, ¿no? Bueno, ahí vemos a Judas comenzando el alboroto. De repente los demás ya dijeron, sí, ¿por qué? ¿No? O sea, esa era la primera escena, digamos, ¿no? Pero aquí vemos que realmente María estaba teniendo un entendimiento mayor incluso de los discípulos de lo que estaba por ocurrir. Ya esta mujer estaba viendo casi proféticamente. Eso estaba haciéndolo de esa forma. El Señor lo corrobora un poquito más adelante, ¿verdad? Esta mujer tenía un entendimiento de que pronto realmente Jesús iba a ser sacrificado. Él había estado escuchando al Señor de su muerte. Ya, el Señor les había estado hablando claramente, voy a ir a Jerusalén y va a ocurrir esto conmigo. ¿Ya? Y esa era su oportunidad para ungirlo realmente.
ella quería honrar a su Salvador. Esa palabra honra me gusta muchísimo y tenemos que aprenderla para nuestra vida práctica. ¿Saben qué quiere decir honrar? Quiere decir atribuir valor. O sea, nosotros honramos aquello a lo que le atribuimos valor. ¿Ya? Esta mujer estaba atribuyéndole realmente un valor a Jesús de un rey. Y merecía un perfume de rey. ¿Ya? Eso es lo que estaba haciendo. Y realmente ella estaba en el entendimiento de que lo estaba ungiendo para la muerte. Bueno, ese nardo puro debe haber llegado de fragancia toda la habitación, ¿verdad? Y el Señor nos conceda a nosotros también que nuestra adoración, que nuestras vidas sean como ese perfume, ¿no? Y que realmente nuestra adoración le honre a Él, le adore a Él, le busque a Él, ¿no? Que nuestras vidas le honren a nuestro Señor. Ok, continuamos leyendo ahora del verso 5 al 9 de Marcos. El Señor Jesús dijo: déjala, ¿por qué la molestáis? Pues buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y ésta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique el Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Bueno, aquí vemos que Jesús pone las cosas en su lugar, ¿no? Esta gente dice que estaba, si vemos un poquito la terminología, digamos, en el original, o sea, estaban como crujiendo sus dientes, o sea, como gruñéndola realmente, literalmente a María, ¿verdad? Pero el Señor le dice: déjala, ¿ya? Y concretamente reprende a Judas en esta oportunidad. Lo reprende a Judas y defiende a María. Y les dice también que la pobreza es una realidad y que ellos siempre van a tener oportunidad. No está menospreciando eso. Esto va a ocurrir siempre y van a tener oportunidad de dar. Eso está diciendo el Señor. Pero aquí el Señor profetiza nuevamente. Ya está profetizando una vez más su muerte. Ya está profetizando su muerte. Y que realmente este acto era un acto de unción, ¿ya? De preparar su cuerpo para la sepultura. Bueno, también profetiza que el evangelio, o sea, donde quiera que realmente se predique el evangelio, ¿ya? Se va a hablar de esta mujer. Está profetizando de que de este evangelio iba a ir por todo el mundo, ¿verdad? Y hoy día somos testigos, hoy día estamos hablando de esta mujer, o sea, estamos hablando sobre todo del evangelio, ¿no? Pero esa era una profecía que realmente el Señor estaba dando. Bueno, quisiera ahorita que casi como una síntesis de esta parte, de este segundo punto. O sea, definitivamente María fue un ejemplo de creyente, ¿ya? Nacido de nuevo. O sea, esta mujer realmente nació de nuevo. Y ella creyó en el Hijo de Dios. Y
y recibió sus palabras, y recibió su enseñanza, y atesoró eso en su corazón, y lo puso, cada cosa que el Señor hablaba, lo ponía en serio, ¿verdad? Y le honra y le adora al Señor. Hemos leído diferentes otras partecitas donde Marta se está quejando de su hermana María, ¿no? O sea, yo estoy sirviendo acá y ella, ¿qué está haciendo? Y María estaba ahí a los pies del Señor, realmente queriendo escuchar de Dios, buscando de Dios. Esa actitud tenía esta mujer. Bueno, ese fue un corazón redimido por el Señor, y de ella brotó adoración al Señor. Amén. Vamos al punto 3. Vamos a ver ahora que realmente Judas traiciona a Jesús y se une al complot en su contra. Versos 10 y 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselos. Estos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Bueno, definitivamente Judas es la antítesis de María. O sea, miren cómo Marco nos ha puesto un ejemplo positivo y directamente la antítesis acá, ¿verdad? Este hombre tuvo la oportunidad de estar con Jesús, de caminar con Él durante 3 años, ya en todo lugar, de escuchar sus enseñanzas, de ser testigo de sus milagros, ya, y ver sus sanidades. Pero sin embargo, su corazón, como lo describe Juan, estaba en el dinero. ¿Ya? Ese era el ídolo que él adoraba. Jesús fue muy claro en alguna enseñanza. Dijo, no puedes amar a 2 dioses. O amas a uno o aborreces al otro. Aquí estaba muy claro. O sea, este hombre amaba el dinero y por eso realmente estaba siguiendo al Señor acá. Bueno, diferentes comentarios tratan de explicar un poquitito la decisión y la actitud de Judas, ¿no? O sea, por ejemplo, en la Biblia LBA nos dice que la avaricia y su concepto erróneo de Jesús como el Mesías, o sea, él no agarró eso, ¿ya? Y también la crítica y reprensión pública del Señor en ese episodio anterior, ¿no es cierto? Podían haber llevado realmente a Judas a tomar esa decisión, ¿ya? Por otro lado, todos los discípulos eran de Galilea, pero este Judas era de Judea, ¿no? Entonces de repente por ahí había una cuestión también de ese tipo. Por otra parte también podía haber habido una decepción. Él pensaba que podía haber sido el libertador humano y se decepcionó porque el Señor no iba por ese camino. ¿Me comprenden? Bueno, si vemos Lucas 22:3, Lucas está diciendo una cosa bien concreta. Dice que Satanás entró en Judas antes de ir a las autoridades judías. Eso nos dice en realidad Lucas. ¿Ya? Así son pequeños porciones que tenemos que mirar. La Biblia es inspirada, es infalible. Ya Lucas ha mirado de esa forma y ha visto de esa manera. Juan escribe algo similar y
y esa la leo, está en Juan 13:27. Y dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Ya? Bueno, sin embargo, quisiera aclarar una cosa aquí. O sea, el diablo usó la avaricia y la incredulidad de Judas para su decisión de entregar a Jesús, ¿no? Pero no lo manejó como un robot, ¿ya? Judas no perdió el control de su propia voluntad. O sea, él tomó la decisión de entregarlo. O sea, recuerdan en un párrafo anterior, dice que buscaba el momento. Ya cuando le ofrecieron el dinero, buscaba el momento. Entonces fue una decisión clara de parte de él, ¿no? Por lo tanto, Judas era perfectamente responsable de sus acciones y de sus decisiones. ¿Ya? Sí, es verdad que Satanás toma ventaja en mentes, digamos, que realmente están guardando cosas que son incorrectas, ¿ya? O que se han colocado ahí. Pero, bueno, el hombre decide. Eso es algo que yo quiero que tenga claro. O sea, no somos robots, ¿ya? Nosotros tomamos decisiones. Bueno, en Mateo 26:15, nos dice que Judas preguntó a los principales sacerdotes cuánto le darían por entregárselos. Y ellos le dijeron 30 piezas de plata. Ahora aquí veamos una comparación. 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. ¿Ya? Más o menos 4 meses de trabajo. Ese era el precio. ¿Ya? Bueno, o sea, el pago no fue una cosa espontánea. O sea, él era un negociante. Él estaba yendo a negociar cuánto iba a obtener por eso. Ahora, es increíble cómo la profecía, bueno, el Espíritu Santo inspira a los profetas y pueden mirar a través realmente, o sea, bueno, Dios da palabra a través del tiempo. En Zacarías 11:12 les pongo esta partecita. Dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, déjenlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Bueno, aquí en esa narrativa se está hablando de que de unos pastores, o sea, que habían evaluado cuánto sería el trabajo de ese pastor. Y él está diciendo que habían evaluado su trabajo en 30 piezas de plata. ¿Ya? Pero, por un lado, aquí el Señor está diciendo que eso era un precio ínfimo. ¿Ya? Si leen todo ese contexto. O sea, como diciendo, gran precio con el que me han evaluado, digamos, ¿no? Pero, bueno, eso es lo que, esa era la honra de Judas. Ese era el valor que él le atribuía al Señor, digamos, ¿no? O sea, unas monedas de plata. Eso significaba el Señor para él, ¿verdad? Bueno, esta porción también tiene un cumplimiento profético. Porque después de Judas traicionar, él va y trata de devolver eso. Y al final las tira
a los pies de los sacerdotes y usan esa plata para comprar un cementerio en realidad para los extranjeros. ¿Ya? Y lo llaman el campo del alfarero. ¿Ya? Ahí hay una pequeña confusión entre Zacarías y Jeremías, pero que tiene una explicación bíblica. ¿Ok? Bueno, lo que quiero decirles es que este era el valor que le asignó Judas en su corazón al Señor, al Cristo, al Mesías, al único que lo podía haber redimido. ¿Ya? Pero bueno, él no hizo eso. Ok. Bueno, a manera de conclusión, ahora, quisiera hacer una pequeña síntesis prácticamente. Bueno, en la ilustración hemos visto, dijimos que el corazón del hombre es engañoso y es perverso, ¿verdad? Y solamente Dios puede transformarlo. Solo Dios puede cambiarlo, ¿no? Nosotros miramos caras, pero no vemos los corazones de los hombres. Solo Dios es quien puede cambiarlos a las personas. También dijimos que la adoración verdadera brota de un corazón redimido por Dios, ¿no? Entendiendo de que adoración es un culto a Dios, ¿no? Ese es nuestro servicio al Señor. Vimos en principio que los principales escribas y sacerdotes, como muchas personas hoy, dividen las cosas. Una cosa es la religión, o sea, puedo ir y pasar mi rito o cumplir mi obligación, comillas, religiosa. Pero después mi vida, hago lo que quiero, peco como quiero, ¿sí? Camino como realmente me place. Entonces, no se puede partir la vida, ¿no? O sea, nuestra adoración a Dios y nuestra comunión con las personas es una misma cosa, ¿no? Recuerdan a Jesús cuando le preguntaron cuál era el más grande mandamiento: amar a Dios y amar a tu prójimo. Esas son las dos cosas. Entonces no se puede dividir esas dos cosas. Bueno, definitivamente en María vimos un ejemplo de un creyente. Ya uno que ha nacido de nuevo, alguien que ha creído en el Señor, en el Hijo de Dios, que recibió sus palabras, sus enseñanzas, y guardó todo eso realmente en su corazón, y adoró a Dios. Ya un corazón transformado por la fe en la persona y obra de Cristo. Y vemos en Judas la antítesis. Es ese hombre que tuvo la oportunidad de estar y caminar con el Señor 3 años, escuchar su enseñanza, ser testigo de milagros, ¿ya? Y sin embargo su corazón en el dinero, despreciándolo al Señor. ¿Ya? Ese era su ídolo y nunca honró a Dios. Y finalmente lo traicionó, ¿verdad? Bueno, tal vez aquí nos toca un poquito junto con Josué, cuando hablaba con el pueblo de Israel, ¿no? Y el pueblo de Israel persistía en pecar y él se había dispuesto en su corazón a servir al Señor. Él en Josué 24:15 le dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, ya cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis.
pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿No? O sea, toca hacer decisiones, queridos. ¿No? Toca. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién vamos a adorar? ¿Vamos a adorar a Dios o vamos a hacernos ídolos en nuestro corazón y vamos a adorar aquello? Amén. Bueno, tal vez nos pondremos un minutito en pie y podemos orar al Señor y pedirle su gracia. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias. Tú eres nuestro Cordero. Tú has sido el Cordero sacrificado, Señor, para nuestra redención. Señor, tú eres nuestra Pascua. Por eso la ira de Dios ha pasado por encima nuestro, Señor. Por eso hemos sido salvados, Señor, del pecado, de los ídolos, Señor. Gracias, Señor. Señor, queremos pedirte que podamos ser adoradores como realmente María, Señor. Concédenos tener un corazón así de adoración y haz pedazos los ídolos que tengamos dentro nuestro, Señor. Ayúdanos a despreciarlos, Señor. Señor, que sean arrancados realmente de nuestro corazón. Queremos servirte con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, Señor. Concédenos eso en tu gracia y concede que esta tierra, Señor, sea llena de tu conocimiento. Señor, para honra tuya, para que se hable de tu nombre, Señor, para que cantemos a ti, para que adoremos a ti, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.